Ese es el tema, está algo larguito, por eso nada más lo vamos a dar en dos partes. Vamos a meditarlo en dos partes. Guerras, pandemias, y esto nosotros lo podemos encontrar en Mateo 24. Mateo 24, la palabra de Dios. Evangelio de Mateo 24. Quiero leer del 1 al 7, voy a dar lectura. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Oremos. Padre, te pedimos, Señor, en esta hora que nos guíes a entender tu palabra. Te pedimos, Señor, que sea tu Santo Espíritu el que nos guíe a toda verdad. Te agradecemos, Señor, por la oportunidad que nos das de poder meditar en tu palabra. También, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te pedimos, Señor, que quites todo estorbo, todo aquello, Señor, que tratará de opacar que tu verdad salga a la luz. Porque más son los que están con nosotros, como dijo tu siervo, el apóstol, que los que están con ellos. Porque mayor es el que está en el mundo. Eso dijo tu siervo Eliseo. Pero tu siervo Juan nos dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Por eso, Señor, nos ponemos en tus manos, para que derrumbes, Señor, toda cosa que empañe y que quiera opacar que esta verdad salga a la luz, la verdad de tu palabra. Porque tu palabra, Señor, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Bendito sea tu nombre. Permite, Señor, que seamos edificados por medio de tu palabra. Háblanos a nuestro corazón. Si en las redes sociales, si en YouTube, Señor, a través de esta grabación hay personas que han de ser salvas, tú sabes, Señor, haz la obra en esos corazones. Y gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesucristo lo pedimos y agradecemos. Amén. Bueno, ahí tenemos algunas cosas que dice la palabra de Dios. Dice que se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestilencias. Se dice que pestilencias son pandemias. Se puede traducir también como pandemias. Y hambres y terremotos en diferentes lugares. Eso lo dice Mateo 24, 7. Seguimos. Respuesta de Jesús a las preguntas de sus discípulos, porque ellos le preguntan: ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Porque hay un final. Hay un final. ¿Cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Se les dan señales, mas no se les dice fecha, mas no se da siglo, no se da año, no se da mes, no se da semanas, no se da a conocer los días. Solamente hay señales.
Seguimos. Número 1. Respondió Jesús, le dijo, mirad que nadie os engañe. ¿Por qué dice el Señor estas cosas? Porque vendrían engañadores, unos que se harían pasar por profetas de Dios, otros que se harían pasar por Cristos, llamándose Cristos, y a través de la historia. Eso es otro estudio que podemos nosotros hacer a fondo. A través de la historia ha habido muchos anticristos. En este momento hay en Siberia uno que se está haciendo pasar por Cristo, y muchas personas están viajando de Europa para ir a ver a ese hombre, pero resulta que ese hombre, aprovechándose de la gente, tiene varias mujeres. Y la Biblia dice que Cristo nunca tuvo mujer, nunca se casó, pero este sí tiene, porque es un mentiroso, es un engañador. Pero solamente se deja engañar aquel que no lee la palabra de Dios. También se habla de que hay otro brasileño, apenas acaba de morir, no tiene mucho, otro que era de Puerto Rico, y él fundó una secta llamada Creciendo en Gracia, pero ya murió. Pero sin embargo hay estas personas y se van a seguir levantando, y está por levantarse el mayor de ellos, la bestia llamado Anticristo, que ese no ha venido, pero que está por levantarse. No sabemos cuándo, pero está por levantarse. Ok, por eso dice el Señor, mirad que nadie os engañe. Número 2. Vendrían muchos anticristos, como les repito, lo dice Mateo 24:5 y primera de Juan 2:18. El apóstol Juan dice, hijitos, dice que muchos anticristos han salido por el mundo, que ya el tiempo está cerca. Juan creyó que Cristo podía venir en sus días, y por eso dice que ya estamos en el último tiempo, porque ya habían salido muchos anticristos y se habían esparcido por el mundo. Entonces, ¿se imaginan? Si esto lo dijo Juan en el primer siglo, ¿cuánto tiempo han pasado ya? 2000 años prácticamente ya se están yendo. Quiere decir que nosotros estamos más cerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Número 3, muchos serán engañados. Dice la Escritura, dice ahí en Mateo 24:5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y dice, y a muchos se engañarán. Miles de personas están siguiendo a ese hombre, a ese falso Cristo allá en Siberia, miles de personas. Cuidado, hoy día hay miles de personas siguiendo a falsos profetas. Debemos tener mucho cuidado. El Señor les dice esto a sus discípulos para que no se dejen engañar, pero también esa palabra es para nosotros, para que tengamos prudencia, tengamos cuidado y no nos dejemos engañar. Continuamos. Mirad que no os turbéis. Versículo 26 de Mateo 24. Versículo 26. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Si alguien viene y nos dice, ya está el Cristo, está en el desierto, dice, no salgáis, no vayáis a ver. O si alguien viene o dice en las noticias, mirad, el Cristo ya está en sus aposentos, dice el Señor Jesús, no lo creáis, no lo creáis, porque cuando Él venga se va a manifestar ¿en dónde? En el cielo, con poder y gloria grande. Y es más, en ese momento no habrá luz, estará en tinieblas, y su resplandor de su venida se va a ver en todo el mundo. Continuamos. Número 5. Es necesario que todo esto suceda. Dice la palabra del Señor.
24:6. Así que si os dijera, mirad está en el desierto, no salgáis, o mirad está en el desierto. Es necesario que todo esto, dijo el Señor, que todo esto suceda primero, antes de su segunda venida. Y nosotros no debemos, ¿qué? No debemos turbarnos por ver todas estas cosas, porque de hecho el Señor ya nos está poniendo en sobreaviso. Continuamos. Y llegamos al primer punto del versículo 7. Versículo 7, Mateo 24:7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Es decir, guerras, habría guerras. Y nosotros ya conocemos la historia que se vino la Primera Guerra Mundial. ¿En qué año se vino la Primera Guerra Mundial? En 1914. Por ahí traigo una diapositiva. Allí está, ¿verdad? Primera Guerra Mundial, 1914. ¿Cuántos años duró? A 1918. Pero según los que escriben la historia, dicen que cuando vino la Primera Guerra Mundial, como que el ejército tenía euforia, como que se sentían a gusto, que iban a ir a combatir, que iban a ir a la guerra, y se alistan con mucho optimismo, se van a la guerra como si eso fuera bueno, como si fuera bueno. La gente estaba preparada para esa guerra, supuestamente, porque no les da miedo. Iban los soldados, se estaban arreglando como si fueran a pasear, como si fueran a conocer a otros lugares, a otros países. Tal vez había personas que nunca habían salido de su país y ahora que le dicen vamos a ir a la guerra a tal nación, entonces como que se sentían contentas, prepararon sus mochilas, sus maletas y vámonos a la guerra contentos, pero ya después no la querían. Continuamos. ¿Cuál fue el origen de esta guerra según la historia? La muerte de un príncipe, archiduque Franz Ferdinand, asesinado en Sarajevo. Ese fue el pretexto de la Primera Guerra Mundial. Eso fue el pretexto. Continuamos. Y en ese tiempo se hicieron las famosas guerras de las trincheras. ¿Qué es una trinchera? Bueno, ahí están, ahí pueden ver, es una cepa que se abría y allí los soldados se metían a esa cepa y desde allí pues estaban tirándole al rival. Desde allí se apostaban y estaban peleando en esa guerra de trincheras. Pero hay algo que llama la atención, porque en esas trincheras, allí se hacían pipí, allí se hacían popó, allí se hacían del baño, y no tenían que salir porque si salían eran blanqueados por el rival, es decir, les tiraban y ahí quedaban muertos. Por eso no tenían que salir, porque al rival no le podían decir, oye, déjame, voy a ir al baño y ahorita le seguimos. Nada de eso. Así que allí tenían que hacerlo. Ahí estaba su baño, ahí tenían el baño. Y se dice que las ratas crecieron porque tenían comida suficiente allí. Andaban entre los pies de estas personas y aparte al que mataban pues tampoco le decían al rival, mira, le vamos a dar, como comúnmente se dice, le vamos a dar cristiana sepultura, espérate, al ratito le seguimos, danos chance, lo vamos a enterrar. Nada de eso. Así es que ahí se podría la persona, ahí moría, ahí se lo comían las ratas. Así que
imaginémonos el olor que tenían que soportar, ¿sí? Pero ni modo, estaban en guerra. Seguimos. Lo que nosotros, ¿verdad? Lo que le decíamos, la guerra de las trincheras. No sé si logran ver esta parte de aquí. Allí supuestamente está el baño. Ahí está el baño y aquel está tirando desde allí de la trinchera al rival. Pero por allí hay algunos tirados, algunos muertos ahí. Bueno, les pegaron y ahí están tirados. Nada de tiempo de irlo a sepultar para que pues veamos, ¿verdad?, cómo estuvo la situación. Por eso se llegó el momento que ese gozo, que esa alegría que sentían por ir a la guerra se les acabó. Ya no la querían, no querían la guerra. Fue algo terrible. Fue algo terrible. Continuamos. Hoy estamos en un gran riesgo de una tercera guerra, ¿verdad? Estamos en riesgo de una tercera guerra. Y puede usarse cualquier pretexto. Ahorita se dice que Irán le dice a Estados Unidos: se acabó la tregua. Se acabó la tregua. Y dicen que Biden ya comenzó a atacar a Siria. Ya comenzó a tirarle a Siria. No tiene mucho, salió esa información. ¿Cómo estamos? Si estalla una tercera guerra mundial, ¿qué va a quedar del mundo? Porque ahora las armas que hay han aumentado su poderío de destrucción masiva. Ya la bomba atómica se quedó pequeña. Ahora hay armas de hidrógeno, hay armas nucleares, hay armas potentes. ¿Qué va a quedar del mundo si hay una tercera guerra mundial? Aparte hay armas biológicas, como la pandemia que estamos viviendo. Continuamos. Bueno, hubo un tiempo cuando Irán dijo que iba a atacar a los Estados Unidos. Nos libramos de eso por la muerte de este personaje, Qasem Soleimani, general del ejército de Irán, porque Estados Unidos lo asesinó y estuvo a punto de estallar. Ahí está el personaje supuestamente, pero gracias a Dios nos libramos. Hay que estar orando, nosotros como creyentes hay que estar orando, porque por cualquier pretexto puede estallar una tercera guerra mundial. El mundo es un explosivo, de cualquier cosa puede estallar. Seguimos. Y nosotros también leemos la historia y nos damos cuenta que se vino la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial. Pero hay algo que nos dice la Escritura. Aquí tenemos a Santiago 4, 1 al 3. Santiago 4, del 1 al 3 nos dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Así está el mundo. Hoy día hay codicia en el mundo. Se codician el petróleo, se codician tantas cosas, el uranio se codicia, y por causa de la codicia de los tesoros que hay en el mundo se hacen las guerras, vienen cosas terribles. Esto es lo que dice Santiago. ¿De dónde vienen esas guerras y esos pleitos? No es de vuestras pasiones, por las bajas pasiones de los seres humanos, los cuales combaten, dice, en vuestros miembros, porque cualquiera quiere tener más poder que el otro.
Y ahí está la guerra del armamento. Todos quieren tener armas más poderosas porque supuestamente el que tenga las armas más poderosas va a tener el mundo a sus pies. El más poderoso va a tener el mundo a sus pies. Y esto es lo que llevó también a Adolfo Hitler a la Segunda Guerra Mundial, para que se hiciera la Segunda Guerra Mundial, porque él quería dominar al mundo. Pero Dios no se lo permitió. ¿Seguimos? Estamos meditando en la Segunda Guerra Mundial. 1 de septiembre de 1939 se dice que es la fecha cuando se vino la Segunda Guerra Mundial y duró del 39 a 1945, cuando Japón se rinde. ¿Quiénes fueron estas personas que empujaron a la Segunda Guerra Mundial? Adolf Hitler o Adolfo Hitler, nazi fascista, y Benito Mussolini. Y fue la guerra más sangrienta y devastadora que ha habido en el mundo hasta ahorita. ¿Y por qué decimos esto? Bueno, pues la diapositiva. ¿Por qué se dice esto? Allí está. Porque nada más con 2 bombas atómicas que Estados Unidos lanza a Japón, a Hiroshima y a Nagasaki, mueren alrededor de 100,000 personas, nada más con 2 bombas. Con 2 bombas atómicas. Aparte, todas las personas que murieron. Se dice que los que murieron por las bombas atómicas quedaron calcinados por el fuego, quedaron carbonizados, algo parecido a Sodoma y Gomorra. Continuamos. Número 2, pandemias. Es lo que dice aquí la palabra del Señor, regresando a Mateo 24:7. Dice el Señor: se levantará nación contra nación, reino contra reino, como lo hemos estado viendo a través de la historia. Ya ha habido todo esto. Ya se ha levantado reino contra reino. La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y la tercera, estamos en vísperas. Dios nos libre de una tercera guerra mundial. Y ahora llegamos a este punto. Dice Mateo que también habría que pestes. Y se dice que pestes o peste se puede traducir en pandemia. Pero para que sea pandemia, tiene que ser a nivel mundial. Y el coronavirus ya se le ha llamado pandemia, fue reconocido como pandemia porque esto ya está en todo el mundo. En todo el mundo no hay nación, o rara es la nación o la ciudad, que no estén infectados por el coronavirus. Y miles y cientos de miles de personas están muriendo. Nada más. Apenas vi las noticias, se dice que en Estados Unidos ya van 500,000 muertos y contagiados miles, no se diga. Hace unos días se dice que Joe Biden proclamó luto nacional y mandó que la bandera de los Estados Unidos, Norteamérica, se izara a media asta, porque eso indicaba luto nacional por el coronavirus, por los muertos del coronavirus. Pero también en el pasado ya ha habido pandemias, según la historia de la medicina. La más mortífera, según se cree, cobró la vida se cree de 75 a 200 millones de personas a nivel mundial, para que nos demos una idea. Seguimos. Y ahí está, ¿verdad? Pues una foto de los que escriben esto, de los historiadores de esto, ¿verdad? Para que nosotros nos demos una idea cómo sería en aquel entonces.
¿Seguimos? La historia también recuerda otra peste, otra pandemia, la gripe española. Esto es en el siglo XVIII, en el siglo XVIII. Y los médicos yo creo que saben esto. No hay médico que no sepa esto, porque esto se da en la historia de la medicina, ¿verdad? Y bueno, continuamos. Se cree que mató 100 millones de personas, o el 5% de la población a nivel mundial. Se dice que nada más el virus de inmunodeficiencia adquirida o el SIDA, se dice que hay 30 millones de personas en el mundo por este virus. Bueno, son datos aproximados, no exactos, ¿verdad? Son datos aproximados. Continuamos. Ahí tenemos una idea más o menos de cómo fue aquello en aquel entonces. A la luz de todo esto, ¿qué nos está diciendo el Señor Jesucristo? Que esto tendría que venir. De manera que nosotros, como creyentes, no debemos estar sorprendidos por esto que está sucediendo, por esta pandemia. No debemos estar sorprendidos. El que lee la palabra de Dios sabe que esto tendría que suceder. Pero ahora, ¿cuál es el secreto para que un creyente pueda estar preparado? ¿Cuál es el secreto? La palabra del Señor, el Señor Jesucristo nos da un secreto que nosotros debemos conocer y que tal vez a algunos hermanos se les olvida, pero nosotros debemos recordar ese secreto. Y yo quiero que veamos Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21, versículo 33 en adelante. Voy a leer lo que dice el texto bíblico. Dice el Señor Jesucristo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Quiere decir que eso, lo que Él profetizó, se tenía que cumplir, porque Él lo sabe todo. Y se está cumpliendo. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. 34. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Las pestes, los terremotos, lo que dice la Escritura en la palabra del Señor, pero sobre todo la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Debemos estar preparados. Versículo 35. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Y aquí está el secreto que yo quiero compartirles. 21:36. Velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Aquí está el secreto. El que tenga oídos para oír, que oiga. Repito, velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Ahí está el secreto. Subraye este versículo, yo lo tengo subrayado. Subráyelo. Yo tengo subrayado este texto y varios textos que me gustan los voy subrayando, porque se está cumpliendo la palabra del Señor. Continuamos.
Bueno, tengo un dato aquí. Dicen que China no está dando la cifra exacta de las personas contagiadas y llegó en 4 continentes. Bueno, es cuando comenzaba esto. Pero ya todos los continentes se han llenado de esto. El coronavirus, ¿verdad? 2020 comenzó en donde, como ya lo sabemos, en China. Continuamos. Y hay algunos síntomas que se describen aquí. Me encontré esta diapositiva, ¿verdad? En Google. Y esto pues los médicos saben mejor todo esto. Y esto nada más son algo, por decir así, ¿verdad? Estornudos, dificultades para respirar, tos y dolor de cabeza, fuerte dolor de cabeza, falta o falla renal, y qué más no alcanzo a ver, y fiebre, ¿verdad? Estos son los síntomas del coronavirus. Y se llega el momento, ¿verdad?, cuando es necesaria la hospitalización. Se llega el momento. Muy bien, pues estos son algunos consejos así leves, ¿verdad? Pero continuamos. A la luz de esto que está sucediendo, tenemos un mega enemigo con mucho poder para hacer el mal. Si no, echemos un recuerdo o recordemos o echemos un vistazo al caso de Job, capítulo 1. Job fue un hombre temeroso de Dios. Perfecto, dice la Escritura en el libro de Job, en todos sus caminos. Pero no fue exento de ser atacado por el diablo. Dios permite que sea atacado por el diablo. Job pasó la prueba con mucho sufrimiento, pero pasó la prueba y después Dios lo bendijo, lo sanó y lo bendijo y le dio más años de vida. Pero él, al momento, antes de pasar esta prueba tan fuerte y tan difícil, dice que diariamente oraba, diariamente ofrecía holocaustos a Dios e intercedía por sus hijos. Y yo en lo personal creo que por eso Job pudo soportar, porque enfrentó a este gran problema con oración, en comunión con el Señor. Pero ¿qué hubiera pasado si él no hubiera estado orando? Nosotros como creyentes debemos estar en comunión con el Señor en oración, porque este virus, aunque ahorita ya decretó o ya habló nuestro gobernador y dice que ya estamos en semáforo amarillo. Bueno, algunos dicen que no debería primero pasar a naranja y luego amarillo, y resulta que desde el rojo se pasa a amarillo. Así están las cosas. Tal vez porque piensa en la economía del Estado y de los municipios. Por eso dice esto. Pero nosotros no nos confiemos. Guardemos la debida precaución, pero sobre todo, mantengámonos en oración. Dediquemos 1 hora para orar por esto. Dediquemos más tiempo. Pidámosle al Señor por nosotros mismos, por nuestra familia, por nuestros hijos, por las nietas, por los nietos, por el yerno, por la nuera. Y estemos pidiéndole a Dios, porque ya les hablé de este secreto. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Ahí está el secreto que el Señor nos da para poder estar firmes. Ok, continuamos. Se los acabo de leer, ¿verdad? Por eso no debemos olvidar las palabras del Señor. Velad y orar. Solamente el Señor es el único que nos puede mantener firmes, fuertes,
en su nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Nosotros mantengámonos en oración, en comunión plena con el Señor. Continuamos. Miren, me recomendaron que viera esta película. Se dice que esta película salió en el 2013. Brote de coronavirus. Se dice que salió el 2013. Y le doy clip, voy a YouTube y le doy clip a ver si aparece la película. Resulta que nada más encontré las letras que dice: esta película predijo el coronavirus. ¿Los que la filmaron son profetas o qué? ¿O qué pasa? ¿El productor es profeta o qué? Sin embargo, atención a esto. Resulta que la película ya no está ahí. Me dijeron, esa película salió, unos la vieron en el 2015. Dice, esa película salió, y qué casualidad, dice que salió allá ¿en dónde? Porque le ve la cara ahí a la persona. ¿En dónde empezó? Esa película, ¿en dónde? Allá en Asia. Allá en Asia. Pero resulta que yo le doy clic para ver la película y nada más, y ya no dice nada, y lo que da es información del COVID-19. Ya no está la película. Estamos ante un terrible enemigo. Solamente la oración nos va a ayudar a seguir adelante. Solamente la oración. Y creo que hasta ahí le dejamos, porque después vamos a ver las otras dos cosas, ¿verdad? Por el tiempo. Vamos a orar. Vamos a orar por esta crisis que estamos viviendo en el mundo. Todavía está habiendo mucho muerto. Mucho muerto está habiendo. ¿Sí? Mucha gente preparada. Parientes, familiares, Dios nos libre. Vamos a orar. Padre, te agradecemos por tu palabra, Señor, porque nos está advirtiendo de las cosas que tendrían que suceder. Pero gracias, Señor, porque tú nos das un consejo sabio para que podamos enfrentar esta situación que estamos viviendo. Señor, nos ponemos en tus manos para que nos cubras con tu preciosa sangre, con tu poder, Señor. Tú dices en tu palabra: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmo 91:1. Señor, nosotros acudimos a ti para que tú nos protejas, Señor, para que tú nos guardes de esta crisis que estamos viviendo a nivel mundial. Sé con todas tus iglesias, sé con todos tus pastores, sé con todos tus siervos a nivel mundial. Desde Jerusalén, en toda Judea, en toda Samaria, y como dice tu palabra, hasta lo último de la tierra, por todos los continentes. Te ponemos en tus manos a nuestros familiares, a nuestros seres queridos, a nuestras hermanas en la fe, a nuestros hermanos en la fe. Te pedimos por nuestros familiares biológicos, por nuestros parientes. Te pedimos por aquellos que van a recibir tu palabra, que van a recibir el Evangelio. Te pedimos, Señor, que esto les orille, Señor, a recibirte, a aceptarte y a permanecer, Señor, en oración, en comunión contigo, porque tú eres nuestra defensa, porque creemos, Señor, que torre fuerte es el nombre de Jehová. Y solo tú, Señor, lo levantarás. Te pedimos y te damos las gracias por nuestros hermanos que han pasado por este problema, nuestros hermanos en la fe, y que, Señor, solo tú los has levantado, por todos aquellos pastores que los has levantado. Gracias, Padre, por tu bondad, Señor. Te pedimos por nuestros hermanos que están sufriendo, Señor,
que están enfermos en los hospitales, en sus casas. Ten misericordia de nuestros hermanos, Señor. Que tu Santo Espíritu les guíe, les fortalezca, les anime. Y solo tú, Señor, sabes, Padre, si esto se va a quitar o va a aumentar. Pero, Señor, estamos en tus manos. Y creemos que tu palabra es verdad. Creemos, Señor, que ni la muerte, que ni cosa alta o profunda nos separará del amor de Cristo. Tribulación, angustia, persecución, peligro de espada, hambre o desnudez. Antes, dice tu siervo Pablo, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que se entregó por nosotros en la cruz del Calvario. Bendito sea tu nombre. Lo rogamos, lo agradecemos en el nombre de Jesucristo. Amén.